Hola a todos mis queridísimos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que va a capturar su atención, un tema que nos transporta a ese rincón íntimo de la vida de una persona tan talentosa y carismática como lo es Demet Özdemir. Hablaremos de algo que ella misma ha descrito como un lugar muy especial, y créanme, al final de este vídeo, ustedes también sentirán que conocen un poquito más de ese espacio, de esa esencia que hace a Demet tan única. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botoncito rojo ahora mismo, porque cada semana traemos contenido que les encantará. Seamos honestos, todos tenemos esos lugares, ¿verdad? Lugares que guardamos en el corazón, que nos reconfortan, que nos inspiran, que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Lugares que, cuando la vida se pone turbulenta, son nuestro faro, nuestro puerto seguro. Y cuando una figura pública, alguien a quien admiramos por su trabajo, por su luz, por esa energía contagiosa que irradia, habla de un lugar así, mi curiosidad se dispara. Y sé que la de muchos de ustedes también. Demet Özdemir, esa estrella que ha conquistado pantallas y corazones, esa actriz que nos ha hecho reír, llorar y suspirar con sus interpretaciones, ha compartido pinceladas sobre un rincón de su vida que ella misma califica como muy especial. Y hoy vamos a desentrañar un poquito más de qué se trata, qué lo hace tan significativo para ella y, por extensión, que nos puede enseñar a nosotros sobre la importancia de cultivar nuestros propios espacios de serenidad y autenticidad. Cuando Demet Özdemir habla de algo muy especial, no se trata solo de una mención casual, de esas frases que se dicen por decir. Para una artista que ha vivido y vive bajo los intensos reflectores de la industria del entretenimiento, cuyo día a día está tan expuesto al escrutinio público, esos lugares secretos, esos remansos de paz, adquieren una importancia mayúscula. No es solo una casa, no es solo un paisaje bonito, ni un objeto de decoración llamativo. Es un cúmulo de sensaciones, de recuerdos, de energía acumulada a lo largo del tiempo, de conexiones profundas. Es el refugio donde el alma encuentra sosiego, donde la creatividad puede florecer libremente, lejos de las miradas ajenas, de las expectativas implacables y del ruido constante del mundo exterior. Y me encanta pensar en Demet, en esa mujer vibrante, carismática y talentosa que vemos en pantalla, buscando y encontrando esos espacios que la nutren, que la reafirman en su ser más profundo. ¿Qué podría ser este lugar tan especial? Podemos especular, por supuesto, y es precisamente esa especulación la que enriquece nuestra comprensión. Podría ser un rincón acogedor de su hogar, quizás un estudio de arte donde da rienda suelta a su pasión creativa, un espacio donde las ideas toman forma y los pinceles bailan sobre el lienzo. Quizás sea un lugar en la naturaleza, un paraje que le regala paz, conexión con la tierra y una perspectiva renovada. A menudo, estos lugares especiales están íntimamente ligados a la infancia, a las raíces, a aquellos años formativos donde se forjan los cimientos de nuestra identidad, donde las primeras experiencias de asombro y pertenencia nos marcan para siempre. O quizás es un descubrimiento más reciente, un lugar que la ha cautivado por su belleza intrínseca, por su atmósfera de tranquilidad apacible, o por la calidez y la genuinidad de las personas que lo habitan. La magia de lo especial reside precisamente en esa conexión personal, única e intransferible que se establece entre la persona y el lugar. Si pensamos en el contexto de Demet, una actriz que ha tenido una carrera meteórica, que ha pasado por proyectos intensos, por rodajes que la exigen al máximo, por giras promocionales, por la constante exposición pública y la presión de mantenerse en la cima, es completamente comprensible que necesite un contrapeso vital. Un lugar donde recargar energías, donde permitirse bajar la guardia, donde ser simplemente ella misma, sin los adornos del personaje, sin la presión del éxito o el miedo al fracaso. Es un recordatorio tangible de que detrás de la figura pública deslumbrante, de la estrella de cine, hay una persona real, con sus propias necesidades emocionales, sus propios anhelos de intimidad, de conexión genuina y de momentos de paz. Y a veces, la clave está en que estos lugares especiales no son necesariamente grandiosos, ostentosos o exóticos. Lejos de ello, la verdadera magia reside en su simplicidad cargada de significado. Podría ser una silla en particular colocada estratégicamente frente a una ventana con una vista inspiradora, un pequeño jardín donde cultiva sus propias flores, un rincón acogedor en su biblioteca, o incluso una ciudad o pueblo específico que evoca en ella recuerdos de momentos felices, de amores tempranos, de descubrimientos que la moldearon. Lo verdaderamente importante es la resonancia emocional profunda que ese lugar tiene para ella, esa vibración única que la hace sentir en casa, en paz. Es la suma perfecta de los detalles,
los olores que le recuerdan a su infancia, las texturas de los objetos que la rodean, los sonidos que le transmiten calma, los recuerdos vívidos que se anidan allí como tesoros. Para mí, cuando escucho a alguien decir que un lugar es muy especial, inmediatamente pienso en conceptos como la seguridad, la pertenencia, la aceptación incondicional. Es ese lugar donde uno se siente completamente a gusto, donde las preocupaciones del mundo se desvanecen como por arte de magia, y uno puede simplemente existir, ser sin filtros, sin máscaras. Y para Demet, una persona que está constantemente bajo el microscopio de la opinión pública, ese espacio de libertad absoluta y autenticidad radical debe ser invaluable. Imaginen por un momento cuál sería ese lugar para ustedes. Donde sentirían esa misma conexión profunda e inquebrantable, esa misma paz interior que les permite respirar y ser ustedes mismos en su máxima expresión. Considerando su vida y su prolífica carrera, es muy probable que este lugar especial esté intrínsecamente relacionado con su profunda pasión por el arte en todas sus manifestaciones. Quizás sea un espacio donde se permite pintar, escribir, componer música, esculpir o simplemente soñar despierta. El arte, después de todo, es un lenguaje universal del alma, una forma de expresar lo inefable, y los artistas, por naturaleza, a menudo encuentran en entornos que nutren su creatividad, su inspiración y un consuelo profundo. Si Demet ha mencionado este lugar como muy especial, seguramente es un santuario, un templo personal donde puede conectar consigo misma a un nivel más íntimo, donde las ideas fluyen con libertad y donde puede dar vida a sus emociones más profundas y a sus anhelos más genuinos. Y no olvidemos el factor fundamental de la vida de un actor, el viaje constante, la vida en hoteles, en estudios de rodaje que a menudo son efímeros. Tener un hogar en un sentido más amplio, un lugar al que regresar siempre, un ancla emocional que la mantenga arraigada, es absolutamente fundamental para su bienestar y su estabilidad. Y si ese lugar es además un espacio que ella misma ha moldeado con sus propias manos, que ha llenado con su propia energía vital y su esencia, entonces su valor se multiplica exponencialmente. Puede ser un lugar que comparta con seres queridos, que esté impregnado de risas compartidas, de complicidad y de amor, o puede ser un espacio de soledad elegida, de reflexión profunda y de introspección. Ambas opciones, en su diversidad, tienen su propia belleza y su propia e irreemplazable importancia en la vida de una persona. Pensemos también en la influencia directa que estos lugares especiales pueden tener en su trabajo, en su arte. Un artista inspirado, un artista que se siente seguro y nutrido en su entorno, es un artista que puede ofrecer interpretaciones más ricas, más complejas, más emotivas y, en definitiva, más memorables. Si Demet encuentra en este lugar especial la paz mental, la inspiración creativa y la recarga emocional que necesita, es muy probable que esa energía positiva y esa serenidad se reflejen de manera palpable en su actuación, en la forma en que da vida a sus personajes, en la emoción cruda que transmite al público, tocando sus fibras más sensibles. Es un ciclo virtuoso donde el bienestar personal se convierte en el combustible que alimenta la expresión artística en su máxima potencia. A veces, estos lugares especiales también están intrínsecamente ligados a la naturaleza. El abrazo del mar, la majestuosidad de la montaña, la serenidad de un bosque frondoso. Estos entornos naturales nos recuerdan nuestra conexión fundamental con algo mucho más grande que nosotros mismos, nos ofrecen una perspectiva invaluable sobre la vida y nos ayudan a despojarnos de las superficialidades que a menudo nos atan. Demet, con esa energía tan vital y esa luz que proyecta, podría muy bien encontrar en la inmensidad de la naturaleza un reflejo perfecto de su propio espíritu libre y aventurero. Si tuviéramos que imaginar ese lugar, basándonos en lo que sabemos de ella y en la importancia que le otorga, ¿qué elementos crees que incluiría? Quizás una luz cálida y natural que inunda la estancia, creando una atmósfera acogedora y luminosa. Colores que la inspiren, que reflejen su estado de ánimo o que la transporten a lugares de ensueño. Objetos que tengan una historia personal significativa, que le recuerden momentos clave de su vida o personas importantes. Un aroma específico que evoque sensaciones de calma, de felicidad o de nostalgia positiva. Son los detalles sutiles, los que a menudo pasan desapercibidos para el ojo inexperto, los que hacen que un lugar sea verdaderamente nuestro, los que le otorgan esa cualidad única de especial. Y para Demet, que tiene un ojo tan fino para la estética, una sensibilidad artística innata y un gusto impecable, este lugar seguramente está lleno de buen gusto, de armonía y de un profundo significado personal. Es fascinante pensar en cómo, incluso desde la distancia, podemos aprender lecciones valiosas de estas figuras públicas a las que admiramos.
Su forma de vida, sus elecciones personales, sus preferencias, nos ofrecen pistas importantes sobre la necesidad vital de cultivar nuestros propios espacios de bienestar, de encontrar esos lugares, ya sean físicos o mentales, que nos recargan, nos reconectan con nosotros mismos y nos permiten mantener el equilibrio en un mundo cada vez más exigente. Demet Özdemir, al compartir algo tan íntimo y personal como un lugar muy especial, nos está invitando indirectamente a reflexionar sobre la importancia de esos refugios en nuestras propias vidas. Y es que la vida moderna, con su ritmo frenético, sus exigencias constantes, su saturación de información y su presión por estar siempre conectados y disponibles, nos empuja a estar en un estado de perpetuo movimiento, a veces sin pausa para la reflexión. Por eso, tener un santuario, un lugar donde poder desconectar del ruido del mundo exterior y reconectar con nuestro propio ser interior, es más necesario que nunca. Y para alguien como Demet, que vive una vida tan pública y expuesta, ese espacio se convierte en un salvavidas emocional, en una fuente inagotable de equilibrio y fortaleza. Podríamos incluso pensar en ese lugar como un espejo que refleja su personalidad. Si ella es una persona apasionada, vibrante y llena de energía, quizás su lugar especial sea un espacio igualmente dinámico y lleno de vida. Si por el contrario tiende a ser más introspectiva y reflexiva, quizás sea un espacio tranquilo, minimalista y sereno, diseñado para la contemplación. Sea como sea, sin duda alguna, es un lugar que habla de ella, de sus gustos más íntimos, de sus valores fundamentales, de lo que la nutre y le da fuerza en su día a día. Es una extensión de su alma. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje por el universo de lo muy especial de Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles facetas de ese lugar, hemos sentido la importancia que tiene para ella y, espero de corazón, hemos aprendido un poquito sobre cómo cultivar nuestros propios espacios de bienestar y significado en nuestras vidas. Recordamos que esos lugares no tienen que ser lujosos, costosos o exóticos. La clave reside en que estén cargados de significado personal, de paz interior, de autenticidad y de una profunda conexión con nosotros mismos. Demet nos enseña con su sola mención, la importancia vital de tener un refugio, un rincón del alma donde poder ser auténticos, recargar energías y mantenernos anclados en nuestra esencia. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante, enriquecedor y les haya aportado algo nuevo y valioso. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Cuál es ese lugar muy especial para ti? ¿Qué lo hace tan importante en tu vida? ¿Qué sensaciones te provoca al estar allí? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responderles y conversar con cada uno de ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo ha tocado una fibra sensible en ti, si te ha gustado y te ha hecho pensar, por favor, no olvides regalarme un gran me gusta. Eso me anima enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de estos espacios vitales en sus propias vidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y reflexiones. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos. Hasta la próxima.